Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Errores que Marcan, episodio número 25. Hoy voy a hablar sobre ese proceso de transición que hay entre, bueno, estoy yo ejerciendo profesionalmente de forma independiente, ya sea como freelance, como autoempleado, y decido entonces convertirme en empresa. Resulta que soy consultor o que soy diseñador, terapeuta y he decidido montar mi estudio de diseño, mi consultora, mi consultorio. Y bueno, ese proceso de transición genera ciertas obligaciones y algunas situaciones en las que debemos tener en cuenta estos errores y estos datos que nos va a comentar nuestro invitado, Felipe Rangel. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a ver qué errores tenemos para el día de hoy. Un gusto saludarte. Les cuento de Felipe, rapidito, que me encanta mucho que esté en este espacio conmigo porque Felipe de alguna forma ha estado involucrado siempre con lo que ha sido el crecimiento de Conversa. Él nos ha acompañado en diversos momentos cuando hemos tenido que tomar decisiones en cuanto al negocio. Entonces, estoy seguro que Felipe nos trae buenos datos y tips sobre este proceso de formalización o pasar de mi negocio propio a empresa. Felipe, quiero que, porque sé que es así, que nos vas a hablar desde tu experiencia, ¿no? Un poco, porque tú también pasaste por esa etapa. Sí, también soy emprendedor y bueno, aun cuando estemos en faceta de asesor o mentor que guiamos a otros emprendedores, siempre cometemos errores y en mi caso Mm, yo me disfruto muchísimo los que yo he cometido para justamente transmitirlo desde la experiencia propia, ¿no? claro. Porque nada mejor que eso o cuando estamos guiando a algún emprendedor, obviamente vemos los errores que están cometiendo y también nos da un aprendizaje mucho más rápido para seguirlo transmitiendo y corregirlo por ahí. Entonces tengo unos que van desde experiencia propia y otros que van con emprendedores que suelen ser bastante comunes por ahí. Claro, yo creo que al final cuando nosotros estamos desempeñando un rol de consultor, de asesor, mentor, no solo vale ese conocimiento que es adquirido en los estudios, que es adquirido en libros, sino en la práctica, porque en la práctica al final vas a tener muchos insights y mucha información que quizás en las aulas, que quizás en cualquier título que te leas, no está por ahí, ¿no? No está establecido, porque cada historia y cada negocio es un caso en particular, ¿no? Así es, y sobre todo en mi caso que yo ocupo es el rol de mentor, que hay una diferencia, Okay. por ejemplo, con el coaching, porque como mentor yo puedo intervenir, dar sugerencias, opiniones a esa persona que le estoy dando la mentoría. Entonces ya ahí debo tener, como dices, conocimiento técnico, práctico y también alguna recomendación, algún dato que haya visto con algún otro emprendedor que quizás le transmita contándole esa historia y que bueno, ya el emprendedor luego decida cuál va a ser el camino final que arme con todas estas herramientas. Vamos de una vez entonces a esos errores. ¿Cuál consideras tú que es ese error que cometemos al convertir nuestro negocio propio en empresa? El primer error va personal en no reflejar correctamente tu identidad corporativa, ¿sí? Porque Okay. muchas veces tenemos muchas ideas, muchas cosas que queremos hacer, pero se nos puede pasar en el camino tan fácil. Y como estamos en faceta de emprendedor, que son tantas cosas Uh-huh. que tenemos que ver, se nos puede llegar a escapar a cualquiera. Por eso es que, bueno, justamente la importancia de tener un mentor, un equipo de trabajo, alguien quien te pueda apoyar y en este caso yo lo logré visualizar porque tenía un mentor de la mano y bueno, alguien maravilloso y grandioso como Michael Melamed, que Uh-huh. obviamente me ayudó a orientar esto. Pero en esta experiencia que quiero contar era porque, bueno, ya yo tenía una primera oficina que prácticamente había surgido ya desde el proyecto personal. Esa oficina fue tomando forma y se presentó la oportunidad de constituir una nueva empresa con un proyecto mucho más grande, hacer esa transición donde íbamos a tener más espacios de trabajo colaborativo, porque era un coworking, y Okay. donde se estaban asociando diferentes personas que iban a entrar con rol de inversionista. Entonces era un concepto totalmente nuevo que estábamos diseñando. Yo me disfruté muchísimo la experiencia de crear ese espacio, sobre todo por el tema del diseño, pero el espacio era una casa colonial. Okay. Y dentro, bueno, tú la conociste, llegaste a dar Sí. bastantes actividades por ahí Sí. formativas y esa casa tenía un patio en la cual era maravilloso, era súper grande, estaba bastante techado, pero tenía alrededor de unos 3 árboles que Mm. estaban ubicados de forma simétrica.
Entonces, aun cuando yo cuento la historia siempre que digo que soy completamente amante de la naturaleza, a mí me encanta ir a una montaña, viajar, todo, pero también tengo mi lado friki de la simetría y sobre todo cuando quiero planificar algo en cuanto a remodelación. Excepto Entonces, cada vez que salías al patio. totalmente, porque era como, ¿dónde ubico el proyector? ¿Dónde van a estar las sillas? ¿Cómo se va a hacer tal actividad? Porque estaban en todo el medio del patio tan grande. Y yo decía, si Mm, estos árboles no existieran, esto fuera casi que un auditorio muy grande. Bueno, dentro de mi cabeza un poco loca, queriendo cortar los árboles, afortunadamente por tema de ley no los pude hacer y ujú. se quedaron así. Pero resulta que en el camino, cuando empezamos a abrir el espacio, lo que las personas más amaban de toda la casa eran esos árboles. Y era como, wow, qué genial. Muchos creían que incluso eran artificiales porque no se veía la parte superior, sino Claro, hasta subir al segundo piso. Y claro. era como, wow, colocaron esto aquí por diseño. Y nosotros como, sí, ese es lo que más amamos, parte del diseño. Entonces, en el camino fuimos aprendiendo a valorizar esas cosas. También teníamos que, como les indicaba que era una casa colonial, como todas las casas donde nosotros vivimos, donde nosotros vamos, que Mm, hay algo que se daña y cuando intentamos arreglarlo, descubrimos que es mucho más grande ese problema y tenemos que ir ok. corrigiendo mucho más cosas. Entonces se daba constantemente y ya estaba como, wow, pero esta casa que le seguimos invirtiendo en remodelaciones y siempre siguen saliendo cosas. Ahí entró la magia de la mentoría y Mm, nosotros estábamos reflejando una identidad corporativa totalmente diferente a lo que realmente queríamos y teníamos en nuestras manos. Y eso fue un gran mm, error, porque a la hora de comercializar eso en temas de marketing, de promocionar, comercializarlo para nuestro cliente, poder ujú. atraerlo, perdón, no era nada favorable. Y nosotros teníamos incluso un nombre totalmente diferente, mucho más frío. Llevábamos el nombre de innovación gerencial, que bueno, como nos decía Michael, la innovación nos da a la última tecnología, a un edificio completamente lleno de cristales y no éramos nada de eso. Y Ok. cada coworking en ese entonces, estamos hablando alrededor de 2018, 2019, tenía Ujú. como un concepto diferente y una identidad con la cual competía en el mercado. Algunos estaban diseñados para mujeres, algunos estaban diseñados quizás para emprendedores en algún rubro en Sí, específico, otros estaban más desarrollados para empresas más de tecnología y ujú. nosotros no teníamos esa identidad. Entonces, al empezar a entender el mercado, dijimos, epa, tenemos que marcar nuestra diferenciación desde la identidad corporativa, que no lo Ya. estábamos haciendo al 100%. Tuvimos que cambiar nuestro nombre y lo que en su momento sentíamos que era como una desventaja, lo empezamos a convertir en una ventaja, en decir, bueno, esto es una casa que suele tener problemas, que se van a dañar cosas, pero que justamente quiero que tú te sientas cliente como en tu casa. Que ocurre esto, que se está arreglando, que estás tranquilo, que Mm, prácticamente sientas que no estés trabajando. Y creamos un concepto ya de familia, de que ellos se sintieran que estaban completamente en casa. Y eso ok. obviamente nos ayudó, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, un poco escuchando a Felipe, lo podemos relacionar desde, bueno, lo que yo decía inicialmente, cómo yo desde ese momento que decido como autoempleado, freelancer, pasar a un negocio propio, bueno, es que en ese proceso no podemos descuidar, uno, la identidad corporativa y Correcto. tenemos que estrategizar en función a ella. Decía Felipe, lo importante es que conocer a mi audiencia, pero también las diferencias que puedo tener con las otras marcas, las otras personas que estén haciendo lo mismo que yo en ese mismo rubro. ¿Cuál sería el segundo error? El segundo error que pasa muchísimo con los emprendedores, este sí es de la experiencia que he tomado como mentor, es que ¿Mm? no se paran en esa transición que tú dices de pasar de lo personal a constituirse ya formalmente como empresa o darle una buena estructura, es no separar las finanzas personales. Ok. Porque muchas veces dicen, no, sí, ya yo estoy legalizado, tengo socios Mm, y todo, pero lo que es la administración de la empresa y sobre todo si tienen una cuenta bancaria, la siguen utilizando como personal. Me provocó comerme hoy una pizza, voy, la pago con la cuenta de la empresa, quiero hacer tal cosa o no tengo dinero en mi cuenta personal y voy y lo hago allá. Entonces, obviamente, eso afecta, pero muchísimo y es un gran error que pasa constantemente. Y ha pasado con emprendedores que ni siquiera hacen conciencia, o sea, si ya tú rompes esa barrera que usas lo de la empresa como personal, no vas a ser consciente de cuánto es tu consumo.
Entonces Claro, muchas veces a fin de mes le decían, ¿tú sabes cuánto has gastado a nivel personal? No, no es mucho. Y cuando vas a ver era hasta un 30-40% de lo que le debería de corresponder a él como sueldo. Entonces, dentro de su planificación ya quedaba completamente desajustado. Y ese error hay que corregirlo inmediatamente, porque si no le estás afectando muchísimo a la empresa y en tu crecimiento también lo vas a ver muy notorio y muy rápido, sobre todo para seguir ya, creciendo y expandiéndote. ya. Lo otro que puedes pasar con esta mala praxis que compartes es que quizás tú como ves un flujo constante de dinero, crees que Correcto, las ganancias son bastante. Entonces tú dices, este correcto. negocio es súper rentable. Pero cuando te sientas y haces los cálculos pertinentes, te das cuenta que incluso estás perdiendo. Lo que pasa es que como el dinero está fluyendo continuamente, crees que, bueno, resulta que te conseguiste el modelo de negocio de tu vida que te va a hacer, te va a mantener durante largo tiempo. Resulta que no. Así es. Correcto, que tengas un buen movimiento de ventas no quiere decir que tengas utilidad, así es. Por eso yo dije la frase de romper la barrera de no Mm. separar lo personal con lo de la empresa, porque al hacer eso ya hay detrás una serie de errores, pero muchísimo, de no tener una buena estructura de costo, de no saber en qué se está gastando, en qué se necesita invertir, en no tener registro Uh -huh. financiero de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si usted siente que ya está rompiendo esa barrera, empiece a evaluarse porque detrás va a encontrar muchísimas cosas. Como le decía Yeah. lo de la casa, vamos a corregir algo y encontramos muchas más cosas. Ahora, ¿cómo evitar estos errores? ¿Cómo, o cómo revertirlos ya cuando pasas la barrera que comentabas? Generalmente ahí sí tienes que empezar a tomar ayuda porque si rompiste esa barrera es porque no tienes conocimiento o no puedes llegar a tener hasta control, ¿no? Tiene que ver también un Mm. poco de la personalidad y del conocimiento que puedas llegar a tener tú como socio de ese proyecto que estás desarrollando. Bien, entonces buscar ayuda con algún mentor, algún consultor. En este tema puntual que estamos hablando, bueno, financiero, pero si es en algún otro aspecto que detecte usted el error, buscar un especialista. Es que cuando buscas un profesional tiene muchísimas herramientas de trabajo que sí o sí te van a aportar conocimiento. Y lo digo yo mismo, que como mentor ya aplico otras herramientas, pero como dice un gran amigo conferencista, esto es como un abecedario. Tú puedes tener conocimiento hasta la letra M, pero puede llegar a alguien con mucho más conocimiento y experiencia de vida que esté en una letra Z. Entonces siempre vas a tener un aprendizaje. Entonces, además de esas herramientas, vas a tener también una perspectiva diferente, externa a alguien que no está metido en el negocio. Porque muchas Yeah. veces estamos tan apasionados y enamorados de lo que hacemos que, como te digo, nos sesgamos un poco Mm. de lo que está ocurriendo y a veces se nos escapan cosas. Mira, y María Teresa Mateus, que seguro la conoce, dice, ese es el Correcto. error. Mari, tú que andas también en el tema de finanzas personales, ¿cómo nos complementarías acá? ¿Qué otro consejo o aprendizaje has obtenido tú que le sirve a esos emprendedores que pueden estar conectados en este momento, que seguramente verán este video después? ¿Qué nos recomiendas? A ver. Ok, Felipe. Entonces pasamos por, de alguna forma, no reflejar correctamente la identidad corporativa, que era el primer error. El segundo tenía que ver Correcto. con no separar las finanzas personales. Yo creo que muchas de las personas que emprenden por primera vez o que crean su empresa, al final cometen este segundo error a nivel financiero. Y bueno, y ahora el tercer error que nos va a compartir en este momento. El tercer error es cuando pasamos del proyecto personal a crecer, que muchas veces no tenemos financiamiento o sentimos que necesitamos ayuda de alguien y es donde empiezan a darse las sociedades. Me estoy asociando con tal persona porque él me va a hacer inyección de dinero. Me estoy asociando con tal persona porque él es el que sabe hacerlo. O bajo cualquier modalidad o rol que sintamos que esa persona nos va a aportar o que va a ocupar. Entonces ahí el error sería buscar muchos socios donde todos tengan necesidad financiera. Y este lo hablo mixto desde mi experiencia y desde emprendedores que he visto, donde vamos a crear un proyecto, donde la idea fue de Felipe, por ejemplo, y luego nos empezamos a asociar tres personas. Resulta que ¿Ya? esas tres personas, si no tienen, y sobre todo si ellos van a ocupar el rol de inversionista, en la cual no van a estar operativamente y no le van a dedicar en horas trabajos al proyecto, su rol tiene que ser netamente inversionista, por lo cual tienen que tener capital. Bien,
Ok. Entonces, si todos tienen dependencia financiera, que dicen, no, es que yo estoy apostando a que este proyecto se desarrolle súper rápido, porque es que en un mes yo necesito pagar la deuda de tal cosa. O no, porque es que me quiero ir de viaje y en 2 meses yo sé que este proyecto me va a dar el dinero. Entonces, cuando es así, tarde o temprano se va a quebrar, porque por muy rápido que genere utilidad ese proyecto, ya esos socios están esperando el tema del dinero. Va a limitarte en hacer reinversiones, en apostar en otras cosas, en buscar ayudas para seguir creciendo, y ese no debe ser el camino. Tiene que ser, si quienes está ocupando el rol de inversionista, decir, esto es algo extra que en algún momento me va a generar una utilidad, y bien, porque obviamente estamos hablando de negocio y buscamos rentabilidad. Tampoco es que vamos a pasar toda la vida sin que nos genere ingresos, pero no que sea que ese ingreso que apostemos rápido nos vaya a dar para pagar el mercado, para pagar el arriendo, para pagar la cuota de mi vehículo, algo que sea personal y que sea muy rápido. Yo considero, y esto, mientras te escuchaba hablar, como recordaba algunos casos, yo considero que algunas veces esa decisión de, bueno, pasar de mi negocio propio a una empresa va porque, bueno, ya no puedo solo. Ya esta mochila que llevo está muy pesada, quiero compartirla con alguien, ¿no? Entonces ahí empezamos a buscar estos socios que tú hablabas. Sí. ¿Cómo debe tomarse esta decisión? ¿Cuál es la mejor manera de elegir a un socio que realmente te acompañe, que vaya en sintonía con tu filosofía y visión de negocio y de vida y que sea una relación, un vínculo sostenible en el tiempo? Tienen que conocerse, pero muchísimo. La sociedad, yo digo que es más delicada que hasta tener una relación de pareja. Uh -huh. Porque ahí vas a involucrar muchísimas cosas y a medida que vayas invirtiendo y creciendo en el proyecto va a ser más complicado hacer alguna separación por algún problema o porque en el camino te des cuenta de que no sirve. O porque en esos proyectos que, bueno, en el caso personal se fueron saliendo los socios porque decían, no, es que no estoy recibiendo el dinero que esperaba rápido y todo. Bueno, no hubo problema, se separaron, se le hizo el pago de lo que correspondía y Uh ya. -huh. Pero al final no terminan aportando nada. Entonces es hacerse la pregunta real ¿de verdad necesitas una persona que ocupe este rol que tú crees y ese rol es indispensable para desarrollar el negocio? Porque pueden pasar dos cosas. Muchas Uh veces -huh. la respuesta a esa pregunta la conseguimos o contratando a una persona. No, es que yo necesito a alguien que atienda el local y que abra. Contrata a alguien para eso. Es que yo necesito a alguien que maneje las redes sociales y él conoce más o menos algo de diseño. No es indispensable. Contrata a alguien que te maneje eso. Al tiempo te va a beneficiar mucho más. Y si no lo puedes hacer con contratación de alguien, puedes buscar apoyo de alguien especialista, un consultor, un mentor que te pueda capacitar a ti y que te pueda guiar. Entonces hay otras alternativas antes de tomar la decisión de decir, sí, necesito un socio para avanzar en esto. Buenísimo. La otra vez leía un blog que decía que no busques un socio solo para repartir la carga de trabajo, para repartir las Exactamente. responsabilidades, porque la idea es que esta relación sea de complementariedad, de potenciación de ambos y de cada uno por separado. Entonces yo creo que estos consejos que da Felipe son súper oportunos y acertados por si estás en este proceso de, bueno, quiero cambiar o quiero transformar mi proyecto personal a empresa y no Sí. necesariamente te tienes que asociar y si te vas a asociar, toma la decisión muy bien, analízalo muy bien y toma en cuenta estas variables que comentaba Felipe. Mira, aquí María Teresa respondió, a ver qué respondió María Teresa. María Teresa dice, nuestro negocio es un reflejo de nosotros mismos, tal cual. Incluso cuando pasamos de marca personal a marca negocio, al final es una evolución de, bueno, de lo que yo pienso como persona, mi visión de mundo, la va a adoptar la empresa y poco a poco se va transformando en la medida que vaya operando y vaya creciendo de alguna manera. ¿Es así, Felipe? Así es. ¿Te secundas con esto? Sí, totalmente. Entonces, ella dice, lo primero que hay que hacer es ordenar la casa. Si las finanzas del negocio no van bien, es porque seguramente las personas tampoco, las personales tampoco. Hay que meterle la lupa a ambas y separarlas desde un principio. Buenísimo, Mari. Gracias ahí por ese aporte.
Felipe, ¿alguna última recomendación que le quieras dar a esas personas que están en ese proceso actualmente? Que busquen su propio, perdón, ritmo de crecimiento, que vayan generando ideas y que de los errores que les pasen aprendan muchísimo y que continúen. No se detengan con eso porque pasa demasiado que van a conseguir en el camino muchos errores por mucha experiencia que tengan. Pero podemos tener muchos años igual en un rubro muy específico y aún nos pueden seguir ocurriendo errores, porque muchas veces son externos que nos afectan a esto. Simplemente es adaptarnos y continuar, y eso es lo que da la dinámica del negocio en que pueda seguir creciendo y que tenga esa resiliencia de poder adaptarse a lo que pueda ocurrir. Bien, y sobre todo gestionar tu negocio de manera consciente, porque como tú dices, y mientras más hacemos, más expuestos estamos a los errores, pero la idea es no cometer el mismo error varias veces. Entonces, de alguna forma, cuando gestionamos nuestro negocio de manera consciente, sabemos que, bueno, esto ya lo hicimos y generó estos resultados, son buenos, bueno, vamos a aplicarlos, son no deseados, entonces quizás no es el camino que debemos tomar. Entonces esa gestión consciente hace que sucedan los errores, pero que aprendamos de ellos y los transformemos en aprendizajes para un futuro muy cercano. Felipe, muchísimas gracias por estos errores que compartiste, por consejos de aprendizaje que nos diste y que con generosidad pusiste a disposición de nosotros. Y bueno, nada, espero poder conectar contigo en otro espacio y seguir haciendo comunidad como siempre hemos hecho, pues, ¿no? Seguramente que sí, Gabo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero que esos errores personales, externos y los mixtos que tuvimos por ahí puedan ayudar a muchos emprendedores a que sigan construyendo su idea y que vayan dándole cada vez mucho más forma para desarrollar un excelente modelo de negocio. Vaya, Felipe, un gran abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Señores, recuerden que Errores que Marcan es un espacio que transmito en vivo martes y jueves en LinkedIn y que después subo a YouTube para que puedan verlo en el momento que más prefieran. En la caja de descripciones está el enlace donde pueden entrar al canal YouTube y suscribirse y así no perderse ninguna de las entrevistas que he tenido hasta ahora, que en este momento llegamos a 25. Errores que Marcan es un espacio apoyado por SocialGest, una aplicación que nos permite gestionar de manera integral e inteligente nuestras presencias digitales. En la caja de descripciones también de LinkedIn y YouTube vas a conseguir un enlace donde puedes disfrutar 3 meses gratis del plan Manager de esta aplicación. Errores que Marcan es un espacio dirigido por Dilmer Duno y producido por Gabriel Patrizi. Que esté muy bien. Chao, chao.